Y mientras volvíamos de la terminal remontando calle Brown, nos encontramos con este negocio que tiene una fachada muy particular. Sí, es un edificio difícil de interpretar hoy porque está cerrado, pareciera que es parte de una casa mucho más amplia, pero bueno, tiene una curiosidad. En este lugar funcionó una fábrica que estaba a cargo de un hombre que había nacido en Italia y llegó muy joven a Bahía Blanca, se llamaba Luis Novelli. Luis Novelli fue un pionero en el país en el diseño y la fabricación de aerogeneradores. Es decir, la idea de él era, a través del uso del viento, de la energía eólica, conseguir electricidad. Estamos hablando como en la década del 40 ya había alguien que quería sacar provecho de este elemento natural que hoy está tan en boga, que es usar los molinos de viento. Bueno, Luis Novelli fue pionero en el país y en este lugar que estamos viendo, en este edificio hoy pintado de un color gris, oscuro, azulado, acá puso sus talleres y su puesto de venta de una propuesta industrial de su propia invención y diseño, con lo cual era un valor agregado realmente distinto, ¿no? Y esta fachada con esos círculos que vemos tenía que ver con esa propuesta. Sí, hoy los círculos, mejor dicho, hace ya mucho tiempo que dejó de funcionar, pero esta era una fachada en un servicio meteorológico público, así se le decía, porque en el círculo central más grande tenía una hélice que permitía medir la velocidad del viento. Y en los otros dos círculos más chiquitos se indicaba la temperatura y la presión, con lo cual realmente era un servicio que cualquiera que pasara y mirara la fachada podía tomar lectura de las condiciones climáticas del día. Era un aporte adicional, pero tenía que ver con el clima y de alguna manera relacionada con la actividad de Luis Novelli, que acá tenía su salón de ventas, pero también tenía en todo el terreno su taller, que era donde cerca de 20 personas trabajaban en la elaboración de estos aerogeneradores, que ya te digo, era a través del movimiento de que le generaba el viento, generar electricidad. Y uno supone que esto se utilizaba mucho en lugares donde no había energía eléctrica. En realidad, Novelli lo pensó para el campo, porque era un lugar donde la electricidad no tenía acceso. Pero poco a poco se la fue ingeniando también para que su propuesta pudiera adaptarse a usos urbanos, a usos de la ciudad. Así que sus aerogeneradores también derivaron en la fabricación de bombas más pequeñas, de algunos paneles tipo solar, y siempre con invención de él, al punto que muchas de sus patentes después tenían desarrollo en la capital federal, en Estados Unidos, y quizás un poco también su inocencia hizo que perdiera patentes relevantes que eran absorbidas por otros y con pequeñas modificaciones adaptadas y repatentadas. Así que él siempre se lamentaba de no haber tenido a lo mejor estar más atento. Sí, para ese tipo de situación, porque muchas de sus creaciones fueron realmente novedosas, sobre todo para producir cada vez más electricidad y a un menor costo. ¿Él tenía alguna preparación? Vino de Italia, pero tenía alguna preparación académica en ese tema. Él tenía un título de técnico electrotécnico, que sería seguramente una preparación secundaria, de nivel secundario. Acá en Bahía Blanca llegó muy joven, empezó trabajando en casas relacionadas con ese tipo de rubro, pero la inventiva de él, el prestar atención a determinadas cuestiones, le permitió ir avanzando hasta tener su propia fábrica. Sus productos eran marcas LN, Luis Novelli, y realmente había logrado un campo de acción muy grande. Y una vez vino un gobernador de la provincia, Loé, a Bahía Blanca, por ejemplo, y uno de los lugares que visitó fue los talleres de Novelli, porque él sabía que en estos talleres había algo distinto y algo novedoso y algo diferente a todo lo que se estaba haciendo. También fue destacada su actividad, su inventiva, no solamente desde el plano de vista empresarial, sino también por su vida particular. Sí, Novelli hizo un aporte muy singular, fue cuando se decidió construir su casa de fin de semana, porque él vivía en este lugar. De hecho, cuando Novelli murió en 1964, esta fue la casa velatoria, de acá salió el cortejo fúnebre. Pero bueno, él eligió para su casa de fin de semana Pehuenco. Pehuenco es de la misma época que él fundó su casa. Pehuenco es de 1948, o sea que él apostó a esa localidad balnearia incipiente, pero lo singular es que su casa, él decidió hacerla como una copia del barco que lo había traído de Europa.
que era el barco Roma. Así que la casa de Novelli en Pehuenco es la casa barco, que es muy conocida por los bahienses y por toda la región, que hoy es monumento provincial por su particularidad y que es una réplica de ese barco colocado en la mitad de una cuadra. Pero es una réplica en todo, no solo en su forma de barco, sino que sus habitaciones son tipo camarote, sus ventanas son pequeñas escotillas, tiene sala de mando, es decir, todo lo que uno puede imaginarse de un barco está hecho en ese lugar. Esa casa, la casa de Luis Novelli, el dueño de esta industria, es característica hoy de Pehuenco, y cuando se inauguró la casa barco incluso se buscó una madrina, que era un allegado a Luis Novelli, y se tiró una botella de champán contra una de las paredes. Con eso da idea de hasta dónde la casa era un barco. Como vemos, Luis Novelli, un innovador, no solamente en la industria, en el comercio, en pensar ideas que serían de avanzada, sino también en apostar a un lugar e imponer Pehuenco como un lugar de veraneo. Ya regresamos con más historias en Aquí Pasó.